Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a Nutriendo la Vida. Los saluda Isabel Vera, ya me conocen, gerente médico de Abbott Nutrición, y a nombre de todo el equipo estamos muy contentos de darles la bienvenida esta noche. Gracias por darse este tiempo de escuchar un tema relacionado a nuestra plataforma Nutriendo la Vida. Esta noche tenemos con nosotros a nuestra colega y amiga, la doctora Fiorella Flores Figueroa. La doctora Fiorella Flores es médico pediatra neonatóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente ella es médico asistente de neonatología en el Hospital Regional Docente de Trujillo. También le encanta, se apasiona, igual que todos ustedes, por el manejo de sus pacientes, sus neonatitos. Ha tenido muchas pasantías, estudios a nivel internacional en este tema de neonatología, de cardiología pediátrica, en fin, nutrición, que le encanta, y a todos los que estamos aquí y queremos aprender más para poder aplicar nuestros conocimientos en nuestros pacientitos. Muy bien, el tema que nos trae esta noche la doctora Fiorella es nutrición en situaciones especiales, displasia broncopulmonar y cardiopatías. Muchísimas gracias, Fiorella, por tu participación, y estimados colegas, no se olviden, al final es muy importante que ustedes hagan las preguntas, den sus feedback, comentarios, y eso es lo que va a nutrir más esta noche de Nutriendo la Vida. Querida Fiorella, adelante, por favor. Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre nutrición en situaciones especiales, considerando a los pacientes con displasia broncopulmonar y cardiopatías. Dentro de nuestra agenda vamos a conversar un poco sobre las limitaciones que tenemos en la nutrición en estos pacientes, sobre las estrategias nutricionales tanto en displasia broncopulmonar como en los pacientes con cardiopatía. La displasia broncopulmonar aún para nosotros es un gran problema. Como ya sabemos, a mayor prematuridad, mayor porcentaje de niños con displasia broncopulmonar. Podemos llegar a tener entre un 60 y 100% de los niños menores de 26 semanas de edad gestacional con el diagnóstico de displasia broncopulmonar. El último número que les he mencionado, el 100%, es porque es un número encontrado probablemente dentro de nuestra realidad. A nivel de Latinoamérica, en la red Neocosur, que es un grupo de unidades de cuidados de recién nacidos a nivel de los países de Chile, Argentina, Perú y Uruguay, estimaron que en los menores de 1.500 gramos encontraron un porcentaje de 24.4% de displasia broncopulmonar en esta población. En Perú, en Lima, se realizó un estudio neolacto en 3 hospitales, en el Hospital Guillermo Almenara, en el Hospital Sabogal y en el Hospital Cayetano Heredia, donde en ellos se registró un porcentaje de incidencia del 20% de displasia en los pacientes menores de 1.500 gramos. ¿Qué tenemos en relación a lo que tal? Yo trabajo en uno de los hospitales de la región La Libertad, como ya se los había mencionado, y acá les muestro un poco de la incidencia de displasia broncopulmonar en el año 2019. En el año 2019 nosotros tuvimos 83 recién nacidos vivos menores de 1.500, de los cuales 31 fallecieron, y nuestro número de niños con displasia broncopulmonar fueron de 14. Esto nos hace un porcentaje de displasia broncopulmonar en los niños menores de 1.500 de 26.9%, y si le sumamos menor de 1.500 y edad gestacional menor de 32 semanas, tenemos un porcentaje de 34.1%. Como ustedes ven, estos números están un poco por encima del porcentaje reportado a nivel de Latinoamérica. Nosotros también encontramos que dentro de la displasia broncopulmonar tuvimos el 50% de nuestros casos fueron displasia leve, el 28.6% de nuestros casos fueron displasias severas y el 21.4% de nuestros casos fue displasia moderada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hasta el momento seguimos teniendo casos de displasia broncopulmonar. Por lo tanto, aún más, y por lo tanto deberíamos tener o conseguir obtener un mejor neurodesarrollo, un mejor desarrollo a nivel nutricional en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que está recomendado realizar?
A nivel de displasia broncopulmonar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño está expuesto tanto antes de nacer como después de nacer a diferentes factores que van a incrementarle el riesgo de injuria pulmonar. Entre ellos, en los que se producen dentro del útero, tenemos que cuando, por ejemplo, la madre tiene coriomionitis, cuando está expuesto a algún tipo de infección, cuando el niño ya viene con un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Luego, al nivel postnatal, el niño puede estar bajo el efecto de repente de mucho oxígeno cuando no lo necesita. También puede ser que el niño tenga infecciones, de repente no solamente una vez, sino 2 o 3 veces. Puede ser que este niño esté con sobrecarga a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, o puede ser un niño que también tenga algún problema cardiovascular concomitante a la displasia broncopulmonar, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer de que haya una alteración en el desarrollo, ¿no? Y una injuria en la estructura a nivel pulmonar, que es lo que describe lo que es una displasia broncopulmonar. Como vemos y como sabemos, la inflamación va a afectar tanto el metabolismo, por lo tanto uno va a tener mayor requerimiento nutricional en todo este periodo de crecimiento neonatal. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta aquí? Que el crecimiento intrauterino subóptimo es un factor de riesgo para que a la larga el pulmón sufra algún tipo de daño, algún tipo de injuria. Nutrición y displasia broncopulmonar, como ya vemos, la nutrición tiene un efecto directo en el desarrollo pulmonar y vamos a poder conseguir modular la estructura, ¿no? Una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en relación a niños que tienen desnutrición en los humanos, es que esto puede generar edema a nivel pulmonar. Y también, como lo acabo de mencionar, el crecimiento intrauterino subóptimo hace que estos niños tengan mayor riesgo de complicaciones pulmonares. En los niños que son pequeños para edad gestacional, se ha visto que hay mayor riesgo de displasia broncopulmonar y de mortalidad. En estudios en animales, ¿no? Se ve que en estos animalitos con menor peso, al nacer, pues hay un impacto en la función de las células endoteliales, también en la expresión del surfactante y en la respuesta inflamatoria. ¿Qué factores intervienen en la malnutrición, ¿no? Para que se desarrolle displasia broncopulmonar? Dentro de los mecanismos que podemos ver en el presente cuadro es que tenemos, por ejemplo, carencia de aporte, ¿no? Y la carencia de aporte se va a dar porque sometemos al niño probablemente a una restricción de volumen a nivel de líquido. Puede ser que no le estemos dando de comer al niño, ¿no? O puede ser que el niño tenga algún trastorno a nivel motor oral o que el niño tenga algún trastorno a nivel digestivo. El otro mecanismo que tenemos es el hecho que tengamos mayores pérdidas, ¿no? Entonces, esto puede ser porque hay un incremento del requerimiento basal, ¿no? De los pequeños, puede ser que estén sometidos a infecciones, como ya lo he mencionado. Periodos de hipoxia también, que puede haber una hipoxia a nivel nocturna o que esté asociada a nivel de la alimentación. O el punto iatrogénico es que el hecho de recibir de repente corticoides en la etapa postnatal, el hecho de tener déficit todavía en el aporte que le vamos a brindar calórico proteico a los niños, el hecho de retardar la suplementación de la leche o también el retrasar mucho el hecho de iniciarle la vía oral de manera oportuna. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos dar un soporte nutricional adecuado? Primero, que de repente vamos a estar en el escenario de tener un niño que ya viene con una nutrición subóptima, ¿no? Desde intraútero, que no deberíamos darle tampoco una nutrición subóptima a nivel postnatal. Tenemos que tener en cuenta el impacto de la nutrición en el neurodesarrollo, ¿no? Y que si no tenemos en cuenta estos factores, pues vamos a terminar en una falla de crecimiento. Y lo mejor que podría pasar es tener una estandarización sobre las estrategias nutricionales en estos niños, ¿no? Para que nosotros podamos brindarle así un soporte nutricional adecuado. Si no, a la larga, estos pequeños podrían terminar en una falla de crecimiento o en una desnutrición en un corto plazo. Entonces, al tener un niño con displasia broncopulmonar, ¿qué es lo que nosotros consideramos, ¿no? Primero consideramos si es que de repente, pues, aparte de tener un niño con displasia, de repente tenemos un niño con ductus, ¿no? Que es una patología también que se presenta en un gran porcentaje, sobre todo a menor edad gestacional. Estos niños pueden presentar edema pulmonar, pueden presentar insuficiencia cardíaca congestiva. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros restringamos líquidos. De repente el hecho de restringir líquidos nos va a llevar a un menor aporte calórico.
el poder calcular que estamos dando un menor aporte calórico nos va a llevar a que incrementemos la concentración calórica en el poco volumen para poder brindarle la nutrición adecuada a estos bebés, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta en cómo interviene, en qué momento dar o no dar el sodio, ¿no? Si al final estos escenarios pues nos va a dar al hecho de tener un niño con restricción calórica, un niño con restricción de volumen, porque tenemos que estar manejando las complicaciones propias de la prematuridad, además de displasia broncopulmonar, igual al final vamos a poder terminar en un niño desnutrido en algún tiempo. ¿Qué recomendaciones tenemos para el manejo nutricional en los niños menores de 1500 con displasia broncopulmonar? Pues tenemos una fase de transición y una fase ya que va a ser el periodo de mantenimiento. Como ustedes ven, ¿no? Lo propuesto, ¿no? Lo que se sugiere es que podamos empezar con un volumen entre 80 a 100 cc por kilo y que luego el incremento se vaya dando entre 10 a 20 centímetros más hasta llegar a un periodo de mantenimiento donde vamos a ofrecer un volumen de 120 a 150. Cuando hablamos a nivel calórico, también empezamos de 40 a 60 kilocalorías hasta poder llegar a 120 kilocalorías. Igual con el aporte de carbohidratos, ¿no? Que empezamos con un VG probablemente de 6, de 4 a 6, y vamos a ir subiendo hasta obtener 12. Igual a nivel de proteínas, empezamos con 3, que es la recomendación que se le da a los prematuritos, hasta terminar en 4. Incrementa progresivamente también los lípidos, ¿no? Y en relación a sodio, ¿no? Lo que se sugiere es dar la mínima cantidad durante los primeros días, para así llegar a 2.000 equivalentes por kilo, ¿no? A incrementar progresivamente hasta poder llegar a 3 después del 6º día de vida. Y que esto va a tener que ir de la mano con los balances que le vamos a realizar a los bebés, el cálculo del peso que está perdiendo el bebé durante la primera semana, ya que va a haber todo un tema de regulación entre el volumen extracelular, por el cual el sodio, si damos mucho sodio a etapas muy tempranas, pues se han visto casos de, en realidad lo que se reporta es que estos pequeñitos van a poder tener mayor retención de volumen, que va a la larga influir en la displasia broncopulmonar, en la duración de la ventilación mecánica y también en la probabilidad de tener NEC y ductus. El requerimiento calórico, ¿por qué estos niños no alcanzan el requerimiento calórico suficiente, ¿no? Porque muchas veces estos niños están sometidos a restricción hídrica, algunos de ellos van a poder cursar con intolerancia a la glucosa, muchos de ellos también van a tener infecciones, ¿no? Y también tenemos que considerar que los pequeños tienen un elevado metabolismo. ¿Y por qué lo tienen? Por el incremento del trabajo respiratorio. El rango de requerimiento calórico va de 120 a 150 kilocalorías por kilo por día, pudiendo ser mayor de 150 en los casos más severos. Este es el cálculo en relación a la demanda calórica, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, vamos a ir de unos 40 a 60 kilocalorías en los primeros días de vida, hasta terminar ya una fase de mantenimiento donde vamos a mantener 120 a 150 kilocalorías por día. En realidad, en relación a la restricción hídrica, ¿no? La finalidad es que si nosotros vamos a hacer una restricción, podamos brindarle una mayor concentración de calorías ¿no? En la cantidad pequeña que vamos a dar. Deberíamos retrasar la suplementación de sodio porque va a haber un beneficio en relación al riesgo de requerimiento de oxígeno y también en relación a la retención de agua a nivel extracelular. Este es un estudio, es una revisión retrospectiva, ¿no? Donde valoran a 220 recién nacidos en 7 años y ellos lo que quieren demostrar es el hecho de ver cómo la baja ingesta calórica y el alto volumen que se le da a los niños durante la primera semana de vida está asociada con la severidad de displasia broncopulmonar en los niños de 1.500 gramos. Entonces lo que podemos ver en este gráfico es que los niños que tuvieron displasia broncopulmonar durante la primera semana de vida recibieron mayor cantidad de volumen, ¿no? Que va desde el primer día, de repente unos 140, 130, ¿no? Y que progresivamente tiene picos de incremento, ¿no? A diferencia de los controles de estos pequeñitos menores de 1.500 que no tuvieron displasia moderada ni severa, donde se ve que ellos reciben menor cantidad de volumen. En el mismo estudio, donde ustedes pueden ver también la variación que hay a nivel de calorías, donde ven que los niños que presentan displasia broncopulmonar moderada o severa van a presentar
van a recibir menor aporte calórico, ¿no?, durante la primera semana de vida, a diferencia de los controles. Entonces ellos al realizar el análisis estadístico observan de que, por ejemplo, los niños con displasia, ¿no?, reciben hasta 172 mililitros por kilo por día de líquidos en comparación al control que recibe 147, ¿no?, con valores P estadísticamente significativos. Esto mismo se cumple también con el ingreso calórico, ¿no?, con el aporte de carbohidratos, con proteínas y con lípidos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es poder llegar a nutrir tempranamente a estos recién nacidos. El prematuro extremo alcanza casi el 100% de su nutrición enteral entre las 2 y 4 semanas de vida. Hay que considerar también que durante la primera semana de vida estos niños están afectados en relación a volumen porque pueden bajar de peso y van a bajar de peso, podrían llegar a bajar de peso en las primeras 2 semanas hasta más o menos un 20% de peso. La idea es que evitar esta pérdida ponderal, ¿no?, y poder ir de la mano con el incremento de la alimentación enteral mientras que se nos permita, ¿no? Una de las estrategias es iniciar de manera temprana también la nutrición parenteral, ¿no?, y tener un manejo nutricional agresivo. Lo que se ha visto es que mejora significativamente el crecimiento sin incrementar la morbilidad pulmonar. En relación a aminoácidos, el objetivo es que uno pueda lograr el crecimiento intrauterino esperado para la edad que tenga el paciente, ¿no? Y lo que se ha visto es que el aporte agresivo y de inicio temprano va a demostrar beneficios a largo plazo en el neurodesarrollo y crecimiento. ¿Cómo iniciamos? Se inician las primeras 24 horas idealmente. Por ejemplo, lo que es nuestro caso, de repente podemos tener un poco de demora en iniciar la nutrición parenteral, porque nuestro hospital no elabora la nutrición parenteral. Nosotros tercializamos la nutrición parenteral y llega probablemente con 1 o 2 días después de que lo hemos programado, porque al recibir al niño primero tenemos que, bueno, colocarle los catéteres, ¿no?, colocarles el percutáneo, asegurarnos que todo esté en su lugar, in situ, y para luego poder programar y que se haga la programación en Lima, ¿no?, y esta nutrición parenteral preparada puede llegarnos. Entonces, no tenemos fórmulas estandarizadas de nutrición parenteral acá, ¿no?, para que nos permita el hecho de poder iniciarla en las primeras horas de vida como debería ser. ¿Qué cantidad? Se debe iniciar con 3 gramos por kilo por día y se debe incrementar hasta 4 gramos por kilo por día, hablamos de nutrición parenteral. En relación a lípidos, bueno, ya sabemos que la disminución de la producción de óxido de carbono se produce con el uso de lípidos. El hecho se tiene que mantener un adecuado equilibrio entre el aporte de carbohidratos y de lípidos, ya que se va a preferir incrementar el aporte de lípidos antes que carbohidratos porque, como ya se ha mencionado, tiene una menor producción de dióxido de carbono, ¿no?, y esto no favorecería a los niños con displasia de broncopulmonar. Entonces, se ha visto que los niños alimentados con fórmulas con alto contenido, ¿no?, ácidos grasos de cadena larga, van a presentar menor niveles de dióxido de carbono en los niños prematuros con displasia broncopulmonar, comparado con los niños que reciben fórmulas con mayor cantidad de carbohidratos. Uno de los medicamentos que se ha visto dentro de toda la evolución de displasia broncopulmonar, que ha sido estudiado y que se ha planteado, ¿no?, es el uso de vitamina A. Como se sabe, la vitamina A es esencial para el crecimiento y la diferenciación de las células epiteliales, ¿no? Si nosotros tenemos un déficit de vitamina A, vamos a poder tener una disminución en el índice de secreciones a nivel pulmonar, va a haber una interrupción de la homeostasis hídrica a través del epitelio tráqueo-bronquial, va a haber pérdida de cilios, va a haber disminución de la habilidad de reparar la injuria a nivel pulmonar y también vamos a poder tener una pérdida de la distincionalidad de la vía aérea. Hay una revisión Cochrane, ¿no?, donde ellos muestran la relación de el uso de vitamina A, mortalidad y uso de oxígeno a los 28 días, ¿no?, una pequeña reducción. Ustedes pueden ver que va con un R de 0.93, el intervalo de confianza no supera la unidad, y en displasia broncopulmonar las 36 semanas es el otro outcome que valoraron, ¿no? Y si se incluye mortalidad, pues este R aumenta, pero en realidad es muy poca la variación que se puede ver en los pacientes que justifique el hecho de utilizar vitamina A, ¿no?, a altas dosis de manera intramuscular, ¿no?, porque la dosis propuesta es de 5.000 unidades internacionales,
y se va a colocar a este prematuro 3 dosis 3 veces por semana por 4 semanas, ¿no? En realidad sería darle 12 dosis, por ejemplo, a los niños menores de 1 kilo. En relación a inositol, bueno, también se ha valorado el hecho, el outcome de ver cómo nos va con displasia broncopulmonar. Hay una tendencia hacia la reducción, pero no mantiene pues un peso en relación a la significancia estadística, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener problemas nutricionales en estos pequeños, tanto en el ámbito hospitalario y también cuando les vamos a dar el alta, ¿no? El catch-up del crecimiento alveolar va a ocurrir durante los primeros 2 años de vida, pero vamos a tener entre 10 al 25% de los prematuros con displasia broncopulmonar desnutridos después de los 2 años. Además, entre un 30 y 60% de estos niños pueden presentar obstrucción de la vía aérea. También podrían presentar, hiperreactividad bronquial. Esto es un poco de lo que le quería comentar sobre nutriendo a un niño con displasia broncopulmonar, y ahora vamos a hablar sobre las estrategias de cómo nutrir a los niños con cardiopatía. Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño cardiópata, ¿en qué pensamos? Pensamos en que tenemos probablemente un niño con mayor probabilidad de mortalidad, que vamos a tener un niño con falla de crecimiento, de repente vamos a tener un niño con mayor probabilidad de tener enterocolitis necrotizante, en un niño con un mayor catabolismo, ¿no? Pensar si es que tenemos o no una guía de nutrición adecuada para estos niños, si es que tenemos un protocolo estandarizado de alimentación. Al igual que displasia, lo ideal sería contar con una guía donde todos podamos utilizar las mismas indicaciones, ¿no? Claro está que va a depender, en este caso, de qué tipo de cardiopatía uno tiene o las complicaciones que se podrían presentar, ¿no? De repente prequirúrgicas, postquirúrgicas. Muchos de nosotros que trabajamos de repente en hospital nivel 2, nivel 3, pues no tenemos la capacidad resolutiva de poder operar a estos niños, ¿no? Llevarlos a una cirugía de repente paliativa correctiva. Lo que nosotros generalmente hacemos con los niños cardiópatas, al menos acá en Trujillo, es el hecho de solicitar interconsultas al Instituto de Salud del Niño, que es nuestro centro de referencia para niños con cardiopatía. Entonces, mantenemos a los pacientes, en algún momento hemos utilizado también prostaglandinas, ¿no? Para poder que estos pequeñitos se puedan mantener de manera adecuada, para que puedan llegar al instituto y puedan ser sometidos a la cirugía pues, que necesitan. ¿Cuál es la incidencia de recién nacidos con cardiopatía? Va entre 4 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Y si hablamos de estos niños con cardiopatía y descompensación hemodinámica que requieren cirugía, va a ir entre 2.5 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. ¿Qué debemos considerar? ¿No? Debemos considerar de que ellos probablemente no podrían tener un adecuado desarrollo y crecimiento durante el primer año de vida, ¿no? Y que esto va a generar un impacto negativo tanto en la antropometría como en el neurodesarrollo. Nuestro objetivo debería ser el hecho de que ya sabemos que tenemos un niño con catabolismo, entonces deberíamos llevarlo a que realice o que tenga todo el requerimiento necesario para inicio de anabolismo. Deberíamos considerar que si no brindamos no brindar una nutrición adecuada nos va a llevar a un catabolismo, a la posibilidad de que el niño no tenga una adecuada cicatrización, a que de repente pueda tener una disfunción miocárdica, puede presentar disminución de fuerza muscular y puede tener hasta riesgo de neumonía luego de la cirugía. ¿Qué manifestaciones nosotros podemos tener a nivel de estos niños cardiópatas? Estos pequeñitos van a tener incremento de requerimiento de oxígeno, pueden tener por los shunts una mayor sobrecarga, pueden presentar mayor presión a nivel pulmonar y también van a presentar mayor secreción de catecolaminas. Nosotros, cuando tenemos estos niños cardiópatas, sabemos que lo que debemos hacer es incrementar el requerimiento energético, ¿no? Porque ellos, si es que están en una enfermedad leve a moderada severa, el incremento del requerimiento energético se va a ir dando entre un 30 y 60%, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cardiópatas, estos pequeñitos, según la patología que tienen, igual lo que nosotros vemos es que van a tener mayor posibilidad de tener enterocolitis necrotizante. Esta es la emergencia quirúrgica más común, ¿no? En los prematuros, pero en estos pequeños esta patología se presenta alrededor de las 2 semanas de vida.
a diferencia de los niños con cardiopatía congénita y recién nacidos a término, donde esta patología se puede presentar durante los primeros 7 días de vida. La cardiopatía congénita asociada a que nos puede llevar a que el niño al final pueda tener isquemia intestinal es porque estos niños presentan cianosis, van a tener disminución del gasto cardíaco, pueden presentar hiperflujo a nivel pulmonar y también insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, en estas situaciones podríamos llevar al niño a una posible isquemia intestinal, que lo que nos va a desencadenar luego pues, es la enterocolitis necrotizante. Entonces, acá podemos ver que los niños que tienen cardiopatía, ¿no? Que son las columnas más oscuras, versus los niños que no tienen cardiopatía, ¿no? Según la edad gestacional, vamos a ver que estos pequeñitos, en relación al peso, ¿no? Mientras menor peso y menor edad gestacional tengan, mayor porcentaje de enterocolitis necrotizante van a presentar, ¿no? Va de un 13% versus un 9% y también se va a ver una mayor mortalidad en estos pacientes. En relación a las estrategias o las recomendaciones de nutrición parenteral, ¿qué es lo que se puede sugerir en estos pacientes? El aporte de aminoácidos durante el primer día de vida podría ser de 2 gramos por kilo por día, ¿no? En un recién nacido, de manera general, cuando uno habla de repente si tenemos por ahí una nutrición ya preparada, pero generalmente tenemos que llevar a los prematuros podemos iniciar con 3 gramos y llevarlos a 4 gramos por kilo por día. En el a término el aporte debería ser 3 gramos por kilo por día. En relación a lípidos, el primer día de vida podríamos brindar 1 gramo por kilo por día y tanto en prematuros como a términos llevarlo a 2 a 3 gramos por kilo por día. En relación a la velocidad de infusión de glucosa, ¿no? Se puede mantener un VIG entre 12 a 14 miligramos por kilo por día. Las calorías que deberíamos tener, ¿no? Como requerimiento esos pacientes en el prematuro, entre 120 a 140 kilocalorías por kilo por día, y en el a término entre 100 a 130 kilocalorías por día. Nosotros qué debemos tener en cuenta acá, que para poder valorar cómo estamos yendo, pues tenemos que tener el peso de los niños, ¿no? Durante los primeros 7 días de vida. Es más, el peso, la talla del perímetro cefálico va a ser la forma de cómo nosotros vamos a monitorizar el crecimiento de los bebés. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño menor de 7 días, siempre vamos a considerar el peso al nacer para poder hacer la prescripción de la nutrición parenteral, pero si tenemos a un niño con edema, vamos a utilizar el peso seco, ¿no? Es decir, el peso que debería tener para el percentil 50 para la edad. Debemos tener en cuenta de que probablemente estos niños van a estar sometidos a restricción hídrica, ¿no? Y la nutrición parenteral se va a ir disminuyendo, pero lo que nosotros debemos lograr tener al final es el aporte de entre 120 y 130 kilocalorías por kilo por día. La idea de suspender la nutrición parenteral es que por vía enteral nosotros podamos recibir este aporte calórico proteico. En relación a las contraindicaciones, ¿no? ¿Hay algún tipo de contraindicación para poder recibir nutrición en estos pacientes? ¿No? Probablemente es porque están relacionados más con el hecho de tener algún problema a nivel gastrointestinal, el hecho que puedan tener algún problema a nivel maxilofacial, el hecho que puedan presentar los pequeños de repente distensión abdominal o que esté vomitando, ¿no? O signos clínicos de enterocolitis necrotizante. A nivel de cuando los niños tienen bajo gasto cardíaco, ¿no? De repente, pues, vamos a tener un niño con taquicardia, con taquimia, ¿no? Con acidosis láctica. Entonces acá de repente vamos a tener potenciales contraindicaciones para no avanzar en la nutrición enteral. Cuando hablamos de nutrición enteral, el inicio sugerido es que vaya entre 10 a 20 mililitros por kilo por día, idealmente con leche materna, ¿no? Recordar que mientras más nos demoremos, vamos a poder causar atrofia a nivel intestinal. No debe ser considerada dentro del aporte calórico que nosotros calculamos con la nutrición parenteral, por ejemplo, y lo que se propone es que en realidad la lactancia materna, la nutrición enteral es bien tolerada con el uso de prostaglandinas y con el hecho de tener un niño con catéter umbilical venoso.
El incremento de la nutrición enteral, para los prematuros se sugiere que vaya a 20 mililitros por kilo por día, y en el a término puede ir el incremento entre 20 a 30 mililitros por kilo por día. Ideal es mantener 100 mililitros por kilo por día hasta poder incrementar la densidad calórica, pasando a unos 24 kilocalorías por cada 100 hasta 27 kilocalorías, ¿no? Antes de incrementar a más volumen, es mejor incrementar primero la densidad calórica. El volumen total sin restricción va entre 150 y 160 mililitros por kilo por día. Y bueno, acá la sugerencia es que la fortificación se podría iniciar desde que tenemos a los niños con nutrición enteral en un volumen de 60 mililitros por kilo por día. La lactancia materna, para poder empezarla en estos pacientes, hay cierto tipo de obstáculo porque de repente el niño tiene una manifestación de enfermedad muy severa y hay una separación de la madre e hijo. Generalmente estos niños ingresan a unidad de cuidados intensivos. Hay un mayor estrés materno, por lo tanto esta mamá probablemente va a tener una menor producción de lactancia materna bajo estas circunstancias. Por la condición inestable del bebé, probablemente la lactancia no va a poder ser directa, ¿no? Entonces son ciertos obstáculos que vamos a tener para poder iniciar la materna. Pero en realidad se reconsidera y podríamos tener la opción de poder hacer la extracción de leche materna. Aquí, bueno, en este estudio hacen un resumen de la literatura sobre el hecho de poder brindar lactancia materna en los niños con cardiopatía, ¿no? Y idealmente, ya lo sabemos, es la nutrición ideal que podemos brindar con lactancia materna a los niños cardiópatas, o no, en realidad. Por ejemplo, acá también se mencionaba un poco el hecho de poder disminuir, ¿no?, la incidencia de enterocolitis necrotizante, el hecho que si es que el niño lacta, de repente va a poder tener mayores episodios de desaturación, lo cual no es cierto. Entonces no habría realmente algún tipo de contraindicación para poder brindar lactancia materna cuando se inicie nutrición enteral en estos pequeños. Claro está que siempre va a ir de la mano conociendo la patología o todos los múltiples problemas que podría tener el hecho de dar un soporte a los padres, ¿no? Sobre todo a la madre, que si no, el estrés podría influir en la producción. ¿Y qué dificultades tenemos para el alta, ¿no? Una de las alertas que nosotros podemos ver en estos pacientes cuando le damos de alta es que no mantengan esta nutrición enteral a un volumen mayor a 100 mililitros por kilo por día, ¿no? Entonces, si tenemos esta nutrición enteral menor de esta cantidad, es un signo de alerta. Acá en las revisiones lo mencionan como las banderas rojas, ¿no? En caso de estos niños tengan una pérdida de peso de 30 gramos por día, también es otra cosa que nosotros debería preocuparnos, es una de las cosas que se les orienta a los padres en el seguimiento que se le hace de manera rutinaria a estos pequeños, ¿no? Y que no presente una ganancia de peso al menos de 20 gramos en 3 días. Otra de las dificultades que tenemos al alta con estos pacientes es en relación al retraso, ¿no? A lo que nos ha llevado el retraso en la vía oral. Probablemente son niños que han estado intubados por mucho tiempo y puede presentar lesión de cuerdas vocales. De repente son niños también que además son bastante prematuros, ¿no? Incluye acá también el peso al momento de la cirugía, el tiempo de intubación también. Todo esto nos va a poder llevar a un retraso en la vía oral. Entonces, esto es todo lo que yo he querido compartir en esta charla en relación a los aspectos o las estrategias que podríamos considerar para poder brindarles una mejor nutrición a estos pacientes con displasia broncopulmonar y cardiopatía. Muchas gracias, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias por la ponencia. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden escribir su pregunta en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Haremos la moderación de la mayor cantidad de preguntas para el tiempo que disponemos. ¡Empecemos! Perelita, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte, amiga. Me demoré un poquito porque tuve que correr, salir corriendo y moverme porque se me fue el internet. Y bueno, estoy en otra posición ahora, pero ya conectados.
¿Me escuchas, Fiorella? Sí, ahora sí. Buenas Ya, noches. excelente. Estamos conectadas ya y realmente escucharte, me imagino como todos los colegas, me ha hecho acordar situaciones a las que nos enfrentábamos cuando teníamos estos pequeñitos, ¿no? Y hablar de nutrición te agradezco, porque hablar de nutrición en este caso tan complicado va a muchas veces determinar la nutrición, el, el futuro, ¿no? Porque sabemos que son niños que pueden tener complicaciones, tienen complicaciones muchos a futuro, y tener este acercamiento desde ya de la nutrición, así como nos has explicado, es un reto. Querida Fío, tengo ya 3 preguntas. A ver, empecemos para poder responder la mayor cantidad a nuestros colegas. Justamente de la última parte, un colega nos pregunta, ¿a qué se puede atribuir el desbalance energético en estos pacientes con cardiopatía? Bueno, cuando nosotros estamos frente a un paciente con cardiopatía, tenemos que tener en cuenta que generalmente ellos van a tener un mayor requerimiento energético, están bajo un proceso de catabolismo probablemente, ¿no? Tanto antes de entrar, por ejemplo, a una cirugía o posquirúrgico también, el hecho de que van a estar sometidos siempre a un probable menor ingreso en relación a aporte calórico proteico, ¿no? Entonces, esto es lo que va a causar principalmente el desbalance energético que se va a dar en estos pacientes cardiópatas, ¿no? Es por eso Perfecto. que, claro, es por eso de que, por ejemplo, podemos tener que según la cardiopatía vamos a tener a niños que van a estar más afectados, ¿no? Los niños, por ejemplo, con hipoplasia de ventrículo izquierdo, ¿no? Cardiopatías cianóticas, donde en realidad el requerimiento de estos niños puede llegar hasta más del 60%, ¿no? En relación a los otros pequeños también que van a ser cardiópatas, ¿no? Generalmente en estas cardiopatías, cuando es de compromiso leve a moderado, se puede incrementar el requerimiento energético hasta en un 30%, pero cuando llegan a ser severas puede ser tan alto hasta tener que incrementar hasta un 60%. Gracias, Fío. Tenemos también la pregunta de Brumilda Moreno, que te pregunta en qué casos está contraindicado el uso de prostaglandinas. Bueno, en realidad nosotros cuando hemos estado utilizando prostaglandinas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ya bajo la clínica del paciente, ¿no? El requerimiento, hemos utilizado sin considerar, por ejemplo, algún punto de querer, más que todo, anticiparnos, ¿no? En el poder ayudar a este pequeño, hemos utilizado prostaglandinas. Más bien durante el uso de las prostaglandinas, lo que hemos hecho ha sido siempre titularlo hacia la menor cantidad, ¿no? Y cuando ha aparecido, por ejemplo, efectos como fiebre, mucha taquicardia, ¿no? O de repente alguna alteración como acidosis en los gases arteriales, hemos decidido disminuirlo y en algún momento, pues, sí llegar a suspenderlo, ¿no? Pero ante la sospecha grande de una cardiopatía que podría mejorar con el uso de prostaglandina, sobre todo el hecho de considerando cuál es nuestra situación, ¿no? Como lo expliqué hace un momento, nuestra situación, al menos la de nosotros en el hospital de tercer nivel, lo que hacemos es como que preparar al niño para un traslado porque no tenemos capacidad resolutiva quirúrgica, ¿no? Entonces, iniciamos prostaglandinas y, por ejemplo, el niño va con esta infusión de prostaglandinas durante el transporte, ¿no? Eso es lo que hacemos. Excelente, es verdad, la situación es diferente, no hay que tomar decisiones diferentes dependiendo de lo que nos toca, y muchas veces en provincia hay que prepararlos para la transferencia. Así es, ¿no? Generalmente, bueno, yo me imagino que de repente muchos comparten este tema del traslado en los pacientes con cardiopatías complejas, ¿no? Donde pues a los niños los podemos identificar, felizmente ahora podemos identificarlos tempranamente, podemos contar con cardiología pediátrica que nos ayuda con las ecocardios diagnósticas, ¿no? Y con eso nosotros podemos hacer una teleconferencia, ¿no? Solicitando el hecho de poder coordinar, de que el niño pueda ir, bueno, en nuestro caso al Instituto de Salud del Niño, ¿no? El niño. Así es.
Gracias, Fío. Tengo otra pregunta del doctor José Morilla y te dice, ¿cuáles son las mayores dificultades y retos en su experiencia en la nutrición de estos pacientes? Debe ser de los cardiópatas, porque entró justo a ese momento su pregunta. Bueno, en realidad yo considero que en ambas situaciones tenemos grandes retos, ¿no? Porque lo que podemos hacer es anticiparnos a los problemas nutricionales que en sí sabemos que vamos a tener, porque en ambas situaciones tenemos que incrementar el requerimiento, el aporte energético, proteico, en ambos pacientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha visto es, por ejemplo, lo que queríamos tratar de hacer en estos pacientes es, si bien es cierto, sabemos que durante la primera semana, ¿no? Todos los pequeños, ¿no? Sobre todo los prematuros, van a perder una mayor cantidad de peso. Puede llegar a ser tan grande como un 20%, 21%, dependiendo del paciente que estemos tratando, ¿no? Y de la prematuridad también. A mayor prematuridad vamos a tener mayor pérdida ponderal, ¿no? En los términos generalmente es menor, ¿no? 7, 10% en los primeros días. Entonces, al tratar de poder llegar a un equilibrio, solamente hablando de volúmenes en ambos pacientes, ¿no? Entonces, es ahí el reto de poder tener equilibrado y balanceado a este paciente en relación al aporte hídrico. Porque solamente con el aporte hídrico nosotros vamos a tener que volver a recalcular el aporte calórico que le estamos dando bajo una restricción hídrica, ¿no? Entonces, ese es un punto. El segundo punto que nosotros tenemos es de que si bien es cierto, ¿no? Nosotros contamos con nutrición parenteral, ¿no? Nutrir a un niño siempre es una emergencia. Entonces, algunos podemos tener el hecho de tener la facilidad de tener la nutrición parenteral en el mismo hospital. Otros los tenemos como un servicio tercializado, o sea, a las 24, probablemente 48, 72 horas, dependiendo del día de la semana en la que estemos, porque si es fin de semana llega después de 3 días, ¿no? Entonces, el hecho de iniciar rápidamente nutrición parental en estos pequeños, pues, le va a ayudar. No mantener tanto tiempo sin vía enteral a los pequeños, porque generalmente tomamos muchos días y estos días también van a causar sus propias consecuencias a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, en relación a es manejar volúmenes de inicio, poder brindarles el requerimiento que necesitan. Para esto vamos a tener pues que evaluar, ¿no? Evaluar nutricionalmente cómo van nuestros pacientes, ¿no? Tanto en peso, en talla, perímetro cefálico, ver también a nivel bioquímico cómo vamos, si vamos a incrementar, cómo lo vamos a incrementar, si vamos a retroceder o si vamos a agregar algo más, por ejemplo, de lípidos, de proteínas, ¿no? Y obviamente el inicio de una nutrición enteral de manera temprana y que logremos estar en lo posible, ¿no? Dentro de las primeras 2 semanas, pues en los primeros 10 días o 2 semanas en el aporte de requerimiento que necesitan ya como de mantenimiento en ambos niños, va a ser importante, ¿no? Vital, ¿no? Gracias, Fío. La doctora Berta Pardo te pregunta, bueno, te da felicitaciones, doctora Flores, excelente ponencia. Quería preguntarle con respecto a la indicación de restricción de aporte de sodio, ya que en pacientes displásicos muchas veces usamos diuréticos que pueden aumentar la pérdida de sodio, sobre todo en prematuros. Bueno, en relación al aporte de sodio, la restricción de sodio se da porque de manera fisiológica tenemos un equilibrio entre el extracelular y el intracelular, y esto se da por la pérdida de líquido que va a haber durante los primeros días. ¿Qué es lo que se recomienda en relación al sodio? Y en relación a, yo creo que es una recomendación general, ¿no? Es que uno debería iniciar el aporte de sodio cuando ya se ha demostrado una diuresis en los niños, ¿no? Sobre todo en los prematuros, ¿no? Y podemos de repente tener algún valor de sodio que nos indique que estamos dentro ya, por ejemplo, de 135 mil equivalentes, que de repente ya el niño necesite el aporte de sodio. Las guías en relación a displasia broncopulmonar mencionan inclusive que durante los primeros días no hay que darle sodio o de lo contrario muy bajo, ¿no? Ponen un rango entre 0 a 1. Cuando ya uno va incrementando o cuando ya uno va a tener esta diuresis que se está presentando, entonces al niño se le puede agregar a 2 mil equivalentes hasta llegar a mantenimiento a 3 mil equivalentes, ¿no?
En relación al uso de diuréticos, sí. En displasia broncopulmonar se utilizan médicos los diuréticos, ¿no? Por ejemplo, a veces la furosemida, que es dada solamente por un corto tiempo, ¿no? Y de ahí ya viene el uso, pues, de hidroclorotiazida, que puede ir o no con espironolactona, aunque en realidad la hidroclorotiazida podría ir sola. Y eso, al final, cuando esto ya está de mantenimiento y es un manejo ya que pasó a la etapa aguda probablemente de la displasia broncopulmonar, el problema es de que igual probablemente vamos a tener que darle aporte de sodio a los pacientes cuando estén recibiendo este tipo de tratamiento. Además, se suma que los prematuros pueden perder sodio. Entonces, a estos pequeñitos, aparte que cuando les tomamos los controles, ¿no?, metabólicos para ver cómo van, estos pequeños cuando tienen bajos niveles de sodio, pues no crecen. Entonces, en realidad buscar un equilibrio también hidroelectrolítico es un poco difícil, pero sí se puede. Sí, pues es una cosa de mover momento a momento, ¿no? Y contar todos con el dosaje para poder tomar estas decisiones. Fiorella, y también te preguntan, en estos niños, dice, ¿qué opina usted del uso de dispositivos como sondas siliconadas en estos niños, los cuales nos hacen neumonías recurrentes? Bueno, cuando uno utiliza sondas, ¿no? Generalmente las utilizamos de por sí en los prematuros, ¿no? Que, bueno, que todavía no van a tener, pues, el reflejo coordinado de succión, deglución y respiración hasta que lleguen a cierta edad gestacional, y va a ser nuestra vía de cómo vamos a alimentar a los pacientes. En relación a los pacientes cardiópatas, ¿no? Muchas veces estos pequeños sí van a tener estos dispositivos por mucho más tiempo, ¿no? Inclusive van a terminar utilizando gastrostomías. No es poco común ver que estos pacientes de repente puedan irse de alta con algún dispositivo, ¿no? Se dice que más o menos el 30%, el 40% de estos pequeños podrían requerir algún dispositivo para poder alimentarse al alta. Estamos hablando de niños ya de repente más grandes, ¿no? El hecho de que haya una relación directa con el uso de sondas y neumonías, bueno, creo que de repente se están refiriendo al hecho que podría haber microaspiraciones, Aspiraciones. ¿cierto? Y que eso podría condicionar, pues, algún tipo de infección de repente intrahospitalaria con estos pacientes. Excelente, Fío. También tengo la pregunta para los niños con displasia broncopulmonar. Ay, ya la borré, creo. Era sobre el uso de diuréticos, si es muy frecuente el uso de diuréticos en estos bebés con displasia broncopulmonar. Como les dije, o sea, siempre cuando, por ejemplo, nosotros tengamos sintomatología o evidencia de edema, vamos a utilizar probablemente furosemida de inicio y luego vamos a utilizar probablemente hidroclorotiazida, ¿no? Hidroclorotiazida, verdad, es verdad. Y tengo otra pregunta más. Dice, también en niños con displasia broncopulmonar, ¿qué sugerirías para mejorar el aporte calórico en estos niños con displasia broncopulmonar? Bueno, en realidad creo que en estos pacientes, como en todos, la verdad, los que que manejamos en la unidad, lo primero es que ver qué tipo de dificultades presenta este niño de inicio para en realidad no darle nutrición enteral. Creo que el inicio de una nutrición enteral temprana los va a ayudar más, porque en realidad sí va a tener efecto al final en relación al outcome a nivel de displasia broncopulmonar y también en cualquier tipo de patología crónica, como por ejemplo también retinopatía de la prematuridad, ¿no? Entonces, lo ideal es inicio temprano, lo ideal es progresar también la nutrición, ¿no? Porque muchas veces estamos como que valoramos mucho los residuos gástricos y podríamos tener otro tipo de repente no necesariamente es algo que llame mucho la atención, por ejemplo, si tiene menos de 1 centímetro o 1 centímetro de residuo y de repente por lo que estamos nosotros validando en ese momento decimos vamos a suspender la vía oral y después el tiempo otra vez para reiniciarlo, entonces retrocedemos mucho, ¿no? Entonces la idea sería iniciar, no parar, ¿no? Continuar y brindar un aporte calórico proteico
adecuado, ¿no? De hecho, que en esta parte de ver y cómo progresar, yo creo que podríamos tener de repente diferentes opiniones, ¿no? Entre los diferentes colegas en cómo manejamos a los pacientes, ¿no? Y si ustedes han visto parte de la presentación, menciona mucho sobre las estrategias o de repente pues de los planes de nutrición que debíamos tener, ¿no? O sea, lo ideal es mantener una guía estandarizada de cómo manejar estos pequeñitos, tanto en todos este tipo de situaciones especiales, ¿no? Entonces, cuando se tiene un protocolo, es más fácil el poder determinar, bueno, en esta situación voy a hacer esto o voy a hacer esto, ¿no? Entonces nos permite ir de la mano con los pacientes. Y obviamente creo yo de que, bueno, una de las cosas que se ha puesto es el hecho de tener un poco la estadística, ¿no? Claro. De cada institución, porque al final si es que no tenemos datos básicos de cómo estamos, entonces va a ser muy difícil poder crear algún tipo de estrategia de mejora, inclusive en Sí. cada unidad. Ujú. Entonces, sería interesante analizar nutricionalmente cómo van estos niños, ¿no? Si, por ejemplo, la Claro. mayoría de niños que hacen displasia al inicio fueron pequeños paredes gestacional, si de repente tuvieron el diagnóstico de retraso de crecimiento intrauterino, cuál fue el estado nutricional de la madre incluso, ¿no? Porque hemos Eso, visto de que claro. todo esto va a afectar el outcome a nivel del tejido pulmonar. Así es. Entonces, valorar también, por ejemplo, cuánto tiempo nos demoramos para tener a un niño en 100% bioral. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo esos datos va a ser importante porque así le vamos a dar también un enfoque multidisciplinario, ¿no? Idealmente, por ejemplo, podríamos trabajar con nutricionistas en el campo y eso nos facilitaría bastante el hecho de poder ver cómo vamos, qué le podemos ir ofreciendo, ¿no? Cómo mejorar. Esa es la idea, Eso. creo yo. De acuerdo, Fío. Gracias. La doctora Carmen Leiten te pregunta respecto al requerimiento de grasas o lípidos en displasia broncopulmonar. ¿Cuál es el requerimiento de lípidos en esa situación? Y aparte te pregunta sobre la cantidad mínima de plaquetas que debemos tener. Creo que la pregunta va si es que debemos suspender de repente los lípidos en Sí, cierto nivel de plaquetas, de ¿no? plaquetas. Yo también creo que va a ese sentido la Bueno, pregunta. idealmente igual, como se pudo ver en el cuadro de requerimientos en niños con displasia broncopulmonar, los pequeños igual van a empezar con lípidos, pueden empezar con 1 gramo por kilo por día de lípidos hasta llegar ya de manera progresiva hasta 3, ¿no? Se suspende plaquetas, o al menos es la práctica de lo que nosotros ejercemos cuando tenemos menos de 50.000 plaquetas, suspendemos lípidos. Lo que podemos hacer es disminuir, ¿no? Disminuir el aporte dependiendo cómo esté el paciente, ¿no? Porque de repente no solamente vamos a llegar a suspender lípidos, sino a suspender toda la nutrición Nosotros, parenteral. claro. Así es, según el estado como esté el paciente. Creo que es importante valorar todo, ¿no, Fío? Porque si no es un retroceso, de repente de lo bien que se está avanzando, uno para y no se logra la nutrición enteral lo más rápido posible, ¿no? Y si el niño no tiene, digamos, el aporte energético, proteico en nutrición parenteral, la nutrición enteral va a ser vital, ¿no? Claro, porque la idea es que cuando uno va progresando en la nutrición enteral y, por ejemplo, llegamos a un punto de ya empezar el retiro de la nutrición parenteral, se Parenteral. supone que el niño con la nutrición enteral ya está cumpliendo con sus requerimientos energéticos. Ajá. Entonces, es por eso que yo decido suspender la nutrición parenteral. Y ese es un buen punto el que acabas de mencionar, porque a veces también el hecho de este retraso en la progresión de la nutrición enteral hace que utilicemos más tiempo la nutrición parenteral, Sí, ¿no? pues. Entonces, más tiempo en nutrición parenteral, más tiempo de catéter, más tiempo de estadia hospitalaria, más Más posibilidad de tener infección. infecciones intrahospitalarias. Así es. Eso que es la cruda realidad, ¿no? Gracias, Fío. Y también el doctor José Mendoza te pregunta tu opinión sobre el uso de corticoides inhalados. A ver, en relación a corticoides inhalados, inclusive revisé el hecho de poder tener
mezclar hasta el surfactante con budesonida fue un Ok. trabajo, pero Ya. al final no, No no, fue no positivo. daba, bueno, sí, no fue positivo, ¿no? Ujú. Pero bueno, en realidad hasta ahora el manejo es un poco difícil manejar displasia broncopulmonar, porque imagino que va por ese tema, Ah, ¿no? eso, claro. Mantener nutrición, mantener diuréticos, mantener un rango de oxígeno adecuado, ¿no? Claro. Porque también hay que valorar las otras patologías que podrían venir anexas a displasia broncopulmonar, ¿no? Pero de hecho de que todo este tema creo que les ha parecido bastante interesante sobre el tratamiento actualizado de displasia broncopulmonar en relación a diuréticos, en relación a corticoides. Sí, Entonces yo creo que será meritorio de repente una próxima sesión y poder actualizarnos en en esas, este de tema que esas de cosas verdad actuales, es ¿no? del día a día, ¿no? Así es. 30% de nuestra población tiene displasia, entonces no es un número para nada. 30%, En nosotros, en la diapositiva que puse, cuando uno sí, considera a los recién nacidos menores de 1500 y menores de 32 semanas, porque muchas de las publicaciones, cuando consideran la población a evaluar en relación a incidencia de displasia broncopulmonar, sí, consideran estos dos factores juntos. Si es así, el porcentaje se incrementa. claro, claro. Pero si uno solamente valora menores de 1500, el porcentaje que tenemos es del 26%, comparado con Pero igual, estrategias. Claro, 26% es alto, así es, claro. 26% es alto. Y que nosotros en algún momento mencioné que hasta el 100%, porque dentro de nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de 25 semanas y de 26 semanas, ¿no? Al menos los pequeños pues que llegaron a sobrevivir, estos pequeñitos, el 100% Claro, pero uno, claro. el que quedó definitivamente tuvo displasia broncopulmonar, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo nos va, ¿no? Eso es necesario, ¿no? La estadística, como tú dices, para poder entablar protocolos, guías de acuerdo a la estadística de cada centro. Y tú trabajas en un hospital en Trujillo, o sea, Trujillo es una ciudad grande, es, digamos, esperamos que esas estadísticas debemos tener en ciudades grandes y todos también buscar tener esas estadísticas en todas las provincias para poder ir haciendo situaciones, procesos, protocolos para cambiar eso. Así es. Otra pregunta que me llega es respecto a la vitamina A. Muy interesante eso, a mí también me pareció muy interesante la experiencia, que más que experiencia era la teoría, ¿no? De cómo se puede Yes. usar la vitamina A en menores 1 kilo. de 1 kilo, 12 veces, ¿no? Yes. 12 El esquema. ¿Y lo claro, han el usado esquema, ustedes en tu no, hospital? No. no. ¿Hay No, creo vitamina que A en Perú, intramuscular? y yo creo que en Perú no creo que se haya utilizado el Mm, esquema o sea, son aplicaciones intramusculares, 3 veces por ajá, semana sí, en prematuros menores de 1 kilo, ¿no? sí, bueno, Entonces, inclusive todo el análisis que se hizo en relación a vitamina A, al final, en verdad, hubo muy poca diferencia en beneficio. mm, Inclusive dentro de la literatura mencionan de que, por ejemplo, uno de los hospitales que utilizaban, bueno, no acá, ¿no? ajá, Eh, como que se acabó la vitamina A, dejaron de tenerla un tiempo, ¿no? Y observaron que el no ponerla no le causó, no le varió en nada los resultados, ¿no? así Entonces, es. en realidad, la evidencia que existe, considerando que son ampollas intramusculares, a diferencia de la cafeína, por ejemplo, ¿no? Que la cafeína la ponemos todos los días, pero es endovenosa. Entonces, Ajá, es exponer a un bebé a 3 ampollas, claro, ¿no? Cada semanales, por semana Dios. por 4 semanas. Ay, Dios, sí, ¿verdad que? No, Bueno, no es yo común. también me pareció así, pero bueno. Ah, es Sí, lo que sale, es lo que ve, hay que leer y así hay es. que, El pues, las... tratamiento en displasia broncopulmonar ha variado bastante, ¿no? Y cada vez hay mayor evidencia de lo que se podría hacer o sugerencias, ¿no? En cómo mejorar. Y un punto central siempre es nutrición. Listo, Fío. Y yo te quería hacer una última pregunta, no sé si los colegas harán alguna más, pero
en tu experiencia, ya en Trujillo, en tu hospital, ¿cómo es la experiencia en la lactancia materna de estos bebés? Bueno, el displásico, entiendo, la displasia broncopulmonar casi va de la mano con la prematuridad. Entonces ahí, pues, el inicio es lento, pero intentan el estímulo con el calostro, si es que hay, o si es mucho tiempo el que pasan sin poder darles eh, lactancia materna, pero en los cardiópatas, por ejemplo, sí hay la práctica de repente, no sé, si ponerlos al pecho o extraer la leche y darle, pero esta leche materna, que es la mejor, no va a tener el aporte calórico que esos niños necesitan. Claro, o sea, estamos hablando de primero, si tenemos la disponibilidad de la madre en la unidad. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, acá hay una primera parte en el sentido de que si es que la mamá está hospitalizada, ¿no? Entonces, ahora tenemos la ventaja de que, por ejemplo, si las mamás son COVID, como tenemos área COVID, entonces la mami está en el área que le corresponde y ahora qué estamos haciendo, ¿no? Y que la verdad que cada vez que la madre está hospitalizada, ya sea en el área de ginecología o en el área COVID como es ahora, cuando el personal de técnico de enfermería va y le extrae la leche, la leche a la mamá, ¿no? Entonces, ese calostro, ¿no? Cuando el niño empieza la nutrición enteral mínima, es el que le brindamos. Si realizamos calostroterapia o no, bueno, en realidad estamos tratando ya de hacerlo. Es más, tenemos ahora un pequeñito de 590 gramos en el cual se han iniciado gotas de calostro, ¿sí? Pero qué bien. Le ha ido bien, entonces esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Igual sea un niño a término o sea un niño prematuro, mientras que tengamos a la mamá y podamos hacer extracción de leche materna, lo hacemos. Luego, ¿y cómo aumentan el aporte calórico? Porque no va a ser suficiente. Digo, ¿fortifican esa leche? Sí fortificamos la leche, ¿no? Entonces, para llegar al punto de fortificación, acá también hay dos puntos bastante importantes. El primero es si disponemos o no de fortificantes. Ajá. O sea, nosotros no hemos hecho, al menos aquí, fortificación casera, que es con el polvo de leche. Sí, no sí, lo sí. hemos hecho. No lo hemos Pero hecho. hay experiencia, ¿no? De fortificación Así es. casera. Sí, y yo alguna vez, o sea, yo hace muchos años sí lo he hecho, sí he fortificado de esa manera, pero actualmente no utilizamos los fortificantes que vienen en sobre, ¿no es cierto? Y con eso fortificamos leche materna. ¿A qué volumen estamos fortificando leche materna? De repente es como que por ahí va la pregunta, en el sentido de que la literatura dice que podemos iniciar fortificación desde los 50 mililitros por kilo, ¿no? De volumen de leche. Nosotros generalmente no estamos en ese rango, tenemos un rango más alto, estamos más pegados a los 90, 100, ¿no? Ya. Y necesitamos una fortificación estandarizada, ¿no? Donde realmente pues podemos hacer la dilución de un sobre en 50 al inicio, pasan 48 horas y después progresamos a un sobre en 25. Eso es lo que hacemos, ¿no? También, cuando hemos tenido disponibilidad, podemos utilizar la fórmula de 24 kilocalorías, que es la que a veces sí podemos contar porque el hospital la da. El hospital da esta fórmula, entonces podemos a veces alternar leche materna, ¿no? Y damos también una toma de fórmula de 24. Si tenemos fórmula de 30, también utilizamos fórmula de 30. Justo está entrando una pregunta de la doctora Julia Hinojosa y te dice justamente recomendaciones concretas del uso de fórmulas líquidas de 24 o 30 calorías. Esta es una. Claro, o sea, si uno requiere incrementar el aporte nutricional, ¿no? Requerimiento energético, proteico, puede utilizar esta combinación de las fórmulas, ¿no? O alternar también con leche materna, porque obviamente si tenemos leche materna, vamos a usar leche materna. Tenemos que usar la leche materna, la fortificaremos, pero hay que usarla si la tenemos. Claro, el ideal sería, por ejemplo, que no tuviéramos leche materna, bancos de leche, ¿no? Claro, y no hay banco de leche, pues, amiga, estamos mal. No, en la región no tenemos banco de leche, ¿no?
Y bueno, y también está el hecho de que puedes mezclar la fórmula de 24 con la fórmula de 30, Ah, ¿no? el sistema Liquid Mix, claro, Liquid Mix. claro. Y también podrías ofrecerle un mayor aporte calórico proteico al bebé, ¿no? Y Porque la idea diferentes, ¿no? sí es. O Se va sea, y cuando, mezclando y tienes calorías así es. Eso 24, 28. así es, cuando conversamos un poco sobre el hecho de tener fortificación al 2% y Ah, sí. fortificación al 4%, estamos hablando pues de una fortificación que es estandarizada, ¿no? Que es lo que realmente, que es lo que generalmente uno hace. ¿Qué es Así lo que es. probablemente le pueda convenir a un bebé? El hecho de tener una fortificación ajustada, individualizada, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se puede hacer con los fortificantes, ¿no? Al tener leche materna, es concentrarlos más. De Ujú. repente diluir uno en 20 centímetros de leche, ¿no? Entonces ahí incrementamos el aporte también proteico. Este tema es súper interesante. Creo que en nuestro Sí, Nutriendo la Vida vamos a hacer un tema solo especial de fortificaciones y así es. diversas ejemplos de cómo se pueden hacer, amiga. No, no en todo sitio hay pues todo y los médicos tenemos que tener las estrategias para poder solucionar y seguir cuidando a los pacientes. Así es. Todo muy, muy interesante, estimada Fiorella. Ha sido lindo conversar. Los colegas han hecho sus preguntas y si seguimos seguro nos quedamos hasta mañana conversando, pero ya va a haber oportunidad en de otras ponencias en nuestra plataforma de Nutriendo la Vida. Justo Carmen Pereira te dice, muy buena ponencia, interesante información. Gracias, doctora Fiorella. Y bueno, a nombre de Abbott Nutrición, Fiorella, te agradezco mucho de participar en nuestra plataforma Nutriendo la Vida, porque la experiencia es muy importante, es bueno escuchar, tener feedback de donde estás tú trabajando en tu área del norte, tenemos experiencias del sur, de Lima, en fin. Eso nos enriquece mucho, porque así uno va aprendiendo. Te agradezco, Fiorella, por haber participado esta noche. Muchas gracias, Isabel. Un gusto poder contar con ustedes, colegas, en esta exposición. Espero nos podamos volver a encontrar y, bueno, definitivamente cubriendo los temas de nutrición en nuestros pacientes, que de verdad es muy importante. Gracias, Fiorelita. Cuídate mucho. Hasta pronto. Y a ustedes, estimados colegas, a nombre de nuestra plataforma Nutriendo la Vida, les agradecemos mucho su participación y nos vemos muy pronto seguramente. Un abrazo a todos. Saludos. Nos vemos. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Muchas gracias.